Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Este tema del día de hoy nos habla precisamente de cómo vamos a entrar a primero identificar lo que nos está afectando más y qué tenemos que de alguna manera hacer para que nosotros venzamos, que de verdad seamos victoriosos, que de verdad no nos dejemos acobardar ni amarrar, porque de alguna forma eso nos amarra y nos esclaviza para que nosotros no actuemos dentro de la autoridad que el Señor nos dé. Entonces el tema de hoy es muy hermoso. Les paso a mi esposo y que siga haciendo la introducción. Sí, entonces vamos a hablar en este momento sobre lo que es la culpa como una de las enfermedades del alma, porque la culpa hace que realmente nosotros no seamos capaces de enfrentar situaciones y la culpa nos hace temerosos. El sentimiento de culpa nos hace que nosotros no veamos el futuro con una mirada de optimismo y de fe y de esperanza, sino que nos hace siempre estar sumergidos en el pasado. Entonces va a ser maravilloso este tema, pero antes de eso vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos oriente, nos guíe y que sea Él el que tome el control en este momento de este tema tan maravilloso y que sea Él el que hable por nosotros. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te doy gracias, Padre Celestial hermoso, porque tú haces siempre nuevas todas las cosas y cada día queremos realmente dejarnos dominar por ti para que tú nos moldees y cambies esos pensamientos negativos que tenemos y tengamos unos pensamientos victoriosos, porque si estamos en ti siempre la victoria está dada, porque tú eres Rey, porque tú eres Dios, porque tú eres ese Dios victorioso siempre. Para ti nada es imposible, a pesar de que tenemos circunstancias difíciles, papá, pero siempre nos alientas y trata de que nuestros corazones sean limpios y purificados por tu presencia. Gracias, papá Dios, por ese gran amor, por esa maravilla que tú haces en nosotros a través del Espíritu Santo. Te damos gracias, papá Dios, te damos gracias porque nunca nos abandonas. Sí, Padre Santo, tú siempre estás con nosotros, tú siempre quieres llevarnos por ese camino que nos acerque a ti, Dios. Solo tú pones en nuestro corazón realmente ese sentir de amarte, de seguirte, de buscarte, de llenarnos de tu presencia, Dios, porque fuiste tú quien nos buscó, fuiste tú el primero. No fuimos nosotros, porque nosotros muertos éramos, Señor, en el Espíritu por causa de nuestro pecado, Señor. Pero tú has despertado en nosotros ese anhelo de buscarte, ese anhelo de amarte, Señor. Aquí estamos en este momento, Señor, para de verdad disfrutarnos de tu presencia, deleitarnos contigo, Señor. Permítenos que la presencia de tu amado Hijo, a través de su sangre poderosa, nos permita que nuestra mente sea despejada, que sea un terreno abonado donde tu palabra se pueda sembrar y asimismo nuestro corazón sea limpio, sea sano, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo amado,
para que esa palabra que tú nos des quede grabada allí, Señor, para que dé fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Permítenos también la revelación que viene por parte del Espíritu Santo, de tu precioso Espíritu de amor. Que tu palabra sea revelada por tu Espíritu, Señor, para que nosotros podamos comprenderla como tú esperas que llegue a nuestra vida, Señor. Solo a través de ti, Señor, se puede hacer ello. Solo por medio de tu Espíritu. Señor Espíritu Santo, revélanos, permítenos entender, permítenos comprender la palabra de Dios, para que así mismo la podamos poner por obra, la practiquemos, Señor, porque solo aquellos los que podamos practicar tu palabra, Señor, podremos ser verdaderos hijos tuyos, y queremos acercarnos a ti para ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Queremos poder volver a esas moradas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor, donde podamos encontrarnos contigo y poderte agradar con lo que podamos ser nosotros, Señor, desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón, para exaltarte, para alabarte, para adorarte, Dios, porque tú eres el único Dios digno de adoración y de exaltación. Gracias, Señor misericordioso, por este momento, Señor. Gracias por este tema, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, los sentimientos de culpa pueden ser una carga aplastante, pero muy aplastante. En nuestras vidas, el rey David se sintió muy abrumado por sus errores. Por eso él escribió allí en el Salmo 38 que como una carga pesada son demasiados los pesos que están en mí. Pues algunos de nosotros aún así llegamos a deprimirnos pensando que el Señor nunca nos perdona, de verdad. Y llegamos a tener ese tipo de pensamientos, y eso uno incluso lo encuentra en la Biblia, allí en la 2 de Corintios 2:7, Moni, donde a veces creemos que el peso del pecado es tan fuerte, que Dios es tan castigador, y así nos enseñaron de pronto que Él no nos perdona. Y a veces nos sentimos tal vez de una manera en que Dios no va a perdonar nuestros pecados, que Él se olvidó de nosotros, que Él no nos escucha, que por más que nosotros hagamos las cosas no como que no salimos adelante. Y curiosamente estamos buscando siempre ayuda y nos quedamos como en ese pasado y no salimos más hacia adelante, ¿no es cierto, Moni? Exceso de futuro, ansiedad. Y exceso de pasado, depresión debido a los sentimientos de culpa. O sea, y necesariamente cuando hay esas situaciones no resueltas del pasado, pues nos da miedo, y miedo a enfrentar situaciones novedosas. No creemos, por ejemplo, en la confesión, no creemos en que Dios ya nos perdonó, así nos lo digan una y otra vez, pero no lo creemos, porque esos sentimientos de culpa pues realmente hace que nosotros estemos como muy embolatados siempre frente a esas situaciones. Moni, sentimientos de culpa en la Biblia, ¿dónde los encontramos? Pienso que fácilmente uno lo encuentra con el Señor Jesús cuando fue tentado por el mal. Todo el santísimo tiempo quería hacerlo caer, haciéndolo sentir culpable, recordándole muchas cosas. Incluso el momento más fuerte de toda la Biblia fue el huerto de los olivos, y allí es donde encontramos el sentimiento de culpa en plenitud, porque el mal, según la versión de Catalina de Emmerich, habla de cómo el mal todo el tiempo le hizo sentir culpable, todo el santísimo tiempo. Cuando él entra al huerto, le hace ver el pecado de Adán y Eva, le hace ver el pecado nuestro, todo, absolutamente todo. Entonces, el sentimiento de culpa es algo impresionante. Moni, ¿a qué lleva la culpa, por ejemplo? ¿Qué es lo que más hace que nosotros realmente nos sintamos tan dolorosos, tanto dolor en nuestras vidas? Pues mírame, Rafa, que cuando tú estás hablando del pecado de Adán y Eva, es como el primer momento donde el ser humano como que comete un grave error. Y el grave error fue ir en contra de lo que Dios había hecho. Pienso que ese ir en contra de lo que Dios había dicho hace que el ser humano sabe, es consciente, o si no ya lo intuye en su corazón, que cometió un grave error.
Y ese mismo sentir de no querer reconocer ese error hace que la persona se sienta culpable. Mira que el primer episodio que se ve en la Biblia está en el Génesis, cuando Adán y Eva escuchan a Dios y ¿qué hacen? Lo que salen es a esconderse. La culpa lleva a que nosotros nos escondamos. La culpa lleva a que nosotros no demos la cara. La culpa hace que nosotros empecemos a decir cosas como para argumentarnos de que nosotros sí teníamos la razón, a pesar de que en nuestro corazón sabemos muy claramente que estamos equivocados. Pienso que una de las cosas más tremendas que la culpa hace con nosotros es precisamente eso. O sea, no nos escondemos del error y al contrario, en vez de enfrentarlo, empezamos a cometer muchísimos más errores que están ampliando la culpa, que están mostrando de que yo no soy capaz de decir me equivoqué. Entonces, esa es una de las situaciones más tremendas de la culpa, ¿sí? Desafortunadamente eso se da muchísimo a nivel de la pareja, a nivel de una relación como papá con los hijos, y desafortunadamente es lo que está destruyendo seriamente a una familia. Si nosotros vemos ese pasaje de Adán y Eva y de la serpiente, Adán cogió y dijo, la culpable es la mujer, la culpable es la serpiente. Realmente nadie se responsabilizó por su error, o sea, ninguno fue capaz de decir, este fue mi error, o sea, yo tomé una decisión. Y pienso que esa culpa es la que el mal utiliza para empezar a meterlo, a involucrarlo a uno en problemas mayores. Y eso va destruyendo muchísimo más las relaciones. Y en una casa es tremendo eso, tremendo. Porque el pensamiento que se empieza a generar en nosotros es yo cómo voy a cubrir, yo cómo voy a tapar esa situación, yo qué otra cosa voy a decir para justificar mi comportamiento, y como tratando de hacerle creer a la otra persona que lo que uno hizo, el error que uno cometió, así debía ser. O sea, es como tratando uno de vender una mentira, ¿sí? Tratando de mostrarla como si fuera una verdad. Entonces definamos la culpa, Moniquita, con lo que este preámbulo que estamos haciendo. Entonces la culpa realmente es una debilidad común, muy muy común dentro de todo el ser humano. O sea, algunos en gran medida y otros en pequeña medida, pero siempre está allí, porque hemos cometido errores. Y en la forma en que nosotros enfrentemos esos errores, necesariamente pues esos golpes de pecho, ¿no es cierto? Y nos quedamos de pronto, en la forma en que nos quedemos allí, pues vamos a ver realmente si eso hace un daño o hace un efecto muy fuerte en nosotros. Inclusive hablamos de la autoestima, que tenemos baja autoestima. Pues bueno, yo de todas formas, dentro de mi fe, la autoestima no la manejo, porque si soy un hijo de Dios, pues Dios me ama y yo lo amo a Él, pero yo no tengo que amarme a mí mismo, para nada. O sea, eso no tiene sentido, porque Dios es el que me ama a mí y yo amar a los otros pues no puedo. Dios es el que ama a través de mí, entonces amarme a mí mismo no tiene lógica. Eso es un concepto psicológico y de por sí yo no lo comparto, pero lo cierto es que los sentimientos de culpa hacen que nosotros estemos realmente no empezando a valorar nuestra identidad como hijos de Dios, sino que siempre estamos pegados de ese pasado. Incluso la culpa pues es una emoción alimentada siempre del recuerdo, de una imagen, de algo que nos sucedió, de una acción específica, o tal vez porque hemos omitido hacer algo, o tal vez son pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios, y pues otras personas que resultan de pronto dañadas o que tal vez nos dañaron a nosotros mismos. Eso es la culpa, Moni. ¿Qué más tú puedes decir de la culpa? Sí, la culpa, pienso que nos trae unas consecuencias bastante delicadas en nuestra vida, porque la culpa hace que nuestro criterio se vaya perdiendo, o sea, nuestra
postura frente a las situaciones. Realmente uno todo el tiempo se está sintiendo perseguido. Entonces fácilmente cuando una persona vive en la culpa, un comentario que pueda hacer alguna otra persona, que puede ser algo fortuito que se dé frente a una situación específica, desafortunadamente cuando uno está culpabilizado se va a sentir atacado. Entonces una persona culpabilizada definitivamente siempre está a la defensiva. Completamente. Y ese estar a la defensiva hace que la relación se deteriore de manera muy significativa, porque todo el tiempo va a estar prevenida, todo el tiempo va a estar tratando de reaccionar, todo el tiempo está tratando de justificar y argumentar comportamientos. Entonces eso hace que la comunicación y la relación se afecte tremendamente. Entonces uno fácilmente puede ver cuando su pareja en un momento determinado, por esos sentimientos de culpa, por toda esa cantidad de cosas que pueda estar vivenciando, ya sea de manera íntima, ella sola, por determinadas costumbres o porque tiene alguna situación, entonces es una persona que se le dice algo y fácilmente está reaccionando, está peleando, está tratando de hacerlo sentir a uno mal, está tratando de inculparlo a uno de situaciones. Entonces uno entra a sentirse culpable de algo que ni siquiera ha hecho, y ahí es donde nosotros, si estamos realmente sumergidos en la presencia de Dios, vamos a poder bloquear esos ataques, porque son ataques del enemigo. O sea, hay que ver que cuando la otra persona entra a atacar es porque está siendo afectada por una situación espiritual. El asunto es que yo tengo que ser claro en detener ese ataque del enemigo y darme la oportunidad de poder analizar qué es lo que está pasando con el otro. Desafortunadamente y especialmente en la relación de pareja se da mucho eso, donde uno de los dos de pronto esté cometiendo un error, esté fallando a su pareja, empieza a culpabilizar al otro, empieza como a decir que es culpable la persona, que no tiene nada que ver con el asunto, y resulta que la otra persona se acepta esa culpabilización y empieza a sentirse mal, empieza a hacer, mientras que el otro simplemente está ocultando su pecado, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros realmente nos sumergimos en la presencia de Dios, cuando realmente estamos en oración y podemos ver que nuestro corazón está en paz, nos vamos a dar cuenta que las reacciones de la otra persona tienen otra connotación muy diferente, por las cuales sí tenemos que entrar a interceder con Dios para que sea movilizado ese corazón y que haya un temor de Dios para que no siga actuando desde la culpa por su pecado oculto, y que es necesario que lo cambie. Entonces ahí es donde en la pareja debe haber una situación de oración, en la pareja debe haber una situación de estudio de la palabra, porque es necesario que se estudie la palabra. Uno no solo con la oración, uno no rompe cosas. Rafa lo ha dicho en otros momentos, o sea, Jesús venció las tentaciones fue con la misma palabra, y Él es la palabra viva. Entonces significa que para que realmente luchemos porque nuestra pareja, nuestra familia se levante y que la culpa no venga a destruir, porque desafortunadamente eso es lo que viene a hacer la culpa. Si nosotros vemos todo el antecedente que nosotros tenemos de vida, para el momento que llegamos a ser pareja con alguien, ya tenemos una cantidad de culpabilizaciones. ¿Por qué una cantidad? Porque es que nosotros no llegamos la mayoría de las veces a una relación santificados. Uno no llega santificado, uno llega con una cantidad de situaciones. Entonces, en la relación con el otro, pues esas culpabilizaciones que el mal está movilizando en nuestro interior hacen que la relación sea difícil. Entonces, por eso, una de las cosas importantísimas dentro de la pareja y de la familia es el estudio de la palabra y es la oración, para poder romper con todo eso que se está dando y que se está movilizando a nivel de la culpa. Simoni, y fíjate que necesariamente tú estás hablando de la agresividad, pero también está el hecho del sentimiento de culpa, volver unas personas demasiado sumisas, y va al otro extremo.
tanto así que me siento así, que empiezo ya a tener hasta problemas físicos, porque he somatizado tanto ese sentimiento de culpa que ya empiezo hasta con bulimia, con anorexia, a tener desórdenes hasta en el sueño, Moni, alucinaciones auditivas, visuales, porque se exagera tanto, se va tanto al extremo que necesariamente yo incluso llego a pensar que no vale la pena ni vivir, que no vale la pena ni realmente estar, o sea que ya Dios, como decíamos, como que se olvidó de nosotros y que no, ya definitivamente no más. Y creemos que todos los males de los otros es por culpa nuestra. ¿Sí me va a entender? Que lo que le pasó a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a la sociedad, al país, al mundo, es debido a mi propio problema. Hacemos propios los sentimientos de los demás, hasta los errores de los demás. ¿Sí ves? Porque esa culpabilidad viene desde muy pequeño, Moni. Eso no es que surja simplemente ahora, porque hace parte de una, se habla en psicología de una debilidad yoica, o sea, un yo débil, se habla así en psicología. Cuando desde pequeñitos nos hicieron daño, nos hicieron todo el santísimo tiempo, nos señalaron, nos compararon, hubo tal vez preferencias entre los hijos, no hubo afecto, entonces me tocó a mí sobrevivir dentro del amor y el afecto. Tal vez me atacaron tanto, o tal vez tuve unos padres demasiado agresivos. Eso hace que necesariamente pues mi actitud esté siempre, como tú dijiste, a la defensiva, de una manera agresiva, comportándome agresivamente, o lo otro es completamente sumisos, absorbiendo todo lo que me digan, y eso me lleva al pesimismo, me lleva a la falta de fe, me lleva a no progresar frente a la parte espiritual, incluso empiezo a ver realmente a un Dios muy dominante, muy fuerte, muy impositivo, muy castigador, y que realmente no me va a escuchar a mí, porque me siento lo peor de lo peor, Moni. Sí, mira, me hacías acordar de una situación cuando la persona se siente muy culpabilizada por alguna situación específica. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una situación de aborto. Cuando la persona se siente muy culpabilizada porque el aborto definitivamente trae muerte espiritual, aparte de otros pecados, la persona se siente tan indigna de poder acercarse a Dios, porque eso es lo que hace la culpa, que no se acerque a Dios. Entonces, como no se acerca a Dios, siente que todo lo que le venga bueno, y generalmente no está tan bueno, sino malo más bien, que es lo que se merece la persona. Eso es lo que va a pensar la persona, porque ha sido tan mala como para hacer tanto daño, que tiene que conformarse con lo que le venga de la vida. Y eso es lo que el mal quiere, que nosotros lleguemos a perder esa identidad de hijos de Dios por la culpa, y que nos conformemos en el pecado, que nos conformemos con las situaciones desastrosas, con las enfermedades, con las ruinas, con malas relaciones, con un mundo que antes vaya cada vez en detrimento de uno como ser humano. Entonces, la culpa realmente lo que busca es destruirnos de una manera muy, pero muy fuerte, muy, exagerado, porque eso es como lo que más hace que el ser humano se sienta indigno de vivir, indigno de poder llegar a exigir algo, de poder pedir algo, de poder querer algo, de poder amar algo, sino el culpabilizado desafortunadamente se siente que no, ni siquiera la existencia. Entonces, si uno dentro de una vida familiar, de una vida de pareja, se encuentra en esa tónica, pues uno va a permitir que su pareja haga muchas cosas, y a lo mejor no es uno el culpable y no la pareja. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que permitirnos ese proceso de sanidad, que nosotros realmente podamos confrontarnos. Yo sé que no es fácil llegar a la presencia de Jesús cuando nosotros nos sentimos culpabilizados. Una de las cosas que uno hace cuando uno se culpabiliza es empieza a buscar
empieza uno a buscar como esos caminos que nos puedan llevar hacia Dios. Cuando nosotros tenemos realmente esos sentimientos de culpa, hay personas que nos hacen sentir muy, pero muy, muy, muy mal. Y como estaba diciendo, al caído caerle. ¿No es cierto? Ese dicho que decimos aquí en Colombia. Cuando alguien tiene ese concepto, esa falta de identidad debido a que lo maltrataron cuando pequeño, entonces, ¿qué sucede en una relación de pareja que generalmente siempre se ve? Que alguien asume un papel dominante y hace sentir culpable a la otra persona cuando uno está en pecado. Y eso pues yo lo utilicé muchas veces, ¿no es cierto, Moni? Hacerte sentir culpable, decirte, no, es que la que necesitas tu atención eres tú, no soy yo. Es que quien está loca eres tú, quien necesita tú buscar de Dios eres tú, yo estoy muy bien. O sea, y haciendo sentir culpable a la otra persona, porque es una de las estrategias que utiliza el mal a través de nosotros, ¿no es cierto?, para que camuflemos el pecado en el que nos encontramos. Entonces nos volvemos unos expertos en manipular, haciendo sentir culpable al otro. Y es lo mismo que utiliza Satanás todo el santísimo tiempo, lo que hizo cuando les compartí a ustedes de Catalina de Emmerich, allí en el Huerto de los Olivos, Moni. Sí, Rafa, y mira que la cuestión de ese pasaje bíblico de Adán y Eva, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué le pregunta a Adán? Porque Adán es la cabeza de la familia. Entonces le pregunta a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Entonces él de una vez va diciendo, no, es que fue la mujer que me dio. Y eso a través de la historia siempre se ha repetido, o sea, el hombre siempre trata de dejar la culpabilización en la mujer. Lo particular es que la mujer ha asumido, pues porque como es ya, no es la cabeza, sino la cabeza de ella es el hombre. Es curioso, la mujer se apropia de esa culpabilización y desafortunadamente eso hace que la mujer se sienta menos, que la mujer se sienta desvalorizada, que se sienta que no tiene, o sea, que no se le escucha, etcétera, etcétera, porque es ese sentimiento, la mujer ese es el sentimiento del hombre, es el corazón, entonces se apropia de ese dolor, se apropia de esa recriminación, se apropia de ese señalamiento, etcétera, etcétera. Y ahí es donde la mujer empieza a disminuirse aún más, pierde su visión, y en vez de entrar a ayudarle al esposo, a su pareja, para que se libere de esa situación, lo único que hace es dañarse ella misma. Es un problema que nosotras las mujeres muchas veces tenemos y que necesitamos confrontarnos, porque el que nosotros nos culpabilicemos es, bueno, quiere decir, yo no estoy haciendo mi papel correcto, yo no estoy siendo esa pareja idónea, yo no estoy cumpliendo de pronto con mi rol y demás. Hay algo que sí en este momento el Espíritu Santo me muestra, y es que ¿cuál es la idoneidad de la mujer? La idoneidad de la mujer en la pareja tiene que ver con que la mujer ore por su esposo para que sea un sacerdote en la casa. ¿Quién es el sacerdote? El que lleva la palabra de Dios a la casa. Que ore para que en su corazón esté el temor de Dios. Entonces, cuando nosotras no cumplimos con ese rol, el mal sabe y nos ataca con otra cantidad de cosas, porque no nos va a decir la verdad, sino que nos ataca con una cantidad de cosas para que nosotros nos distraigamos de nuestra verdadera función dentro del hogar. Y cuando nos distraemos, desafortunadamente lo único que sentimos es culpa, porque sí sentimos en el corazón que estamos fallando con algo, y ese algo es no ser esa mujer idónea. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho nuestro plano espiritual. O sea, nosotros no podemos dejarnos vencer. Tenemos que realmente sumergirnos en la presencia de Dios. Cuando Rafa y yo entendimos que en nuestro hogar tenía que estar, o sea, en nuestra relación de pareja tenía que estar Dios, las cosas empezaron a cambiar. De resto fue muy difícil. Aún así, aún estando Dios, en muchos momentos tuvimos grandes conflictos. Entonces, imagínense, sin Dios es peor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en ese plano de cumplir nuestra función. Yo miraba que una de las cosas, Rafa, que es importante para nosotros romper con la culpa, es que realmente trabajemos la verdad, la desenmascaremos.
Una de las, o sea, yo siento que uno de los elementos más importantes de la pareja, de la relación entre el hombre y la mujer, es la transparencia. Cuando tú tienes algo oculto, ahí hay una culpa. Y entonces esa culpa hace que tú empieces a actuar mal. Y empieza eso a romper la relación de la pareja. Entonces ahí es la situación. Que, ay no, es que yo no quiero que mi pareja se entere porque entonces sí me vas a dejar, sí tal cosa. La pregunta es, si tú sabías que eso iba a destruir, si tú sabías que eso iba a hacer daño, si tú sabías que eso iba a lastimar, ¿para qué lo hiciste? O sea, tú ya sabías que había una consecuencia. Hasta donde tú haces algo y no eres capaz de encarar las consecuencias. Ahí es donde nosotros tenemos que, sea como sea, si tú quieres construir una verdadera relación, debe haber transparencia, no debe haber un engaño entre el hombre y la mujer, porque eso definitivamente tarde que temprano saldrá a la luz, porque entre cielo y tierra nada hay oculto, y lo dice la palabra, y la palabra es la verdad, y la palabra se cumple. Entonces, entre cielo y tierra nada hay oculto, y saldrá a la luz. Entonces, ¿para qué uno ponerse a tapar cosas sabiendo que tarde que temprano van a salir a la luz? Y más daño hará si salen más tarde. Si se hace temprano, tendremos chance de empezar a trabajar y poder sanar cosas, o si no, pues se miran las situaciones. Pero definitivamente la transparencia hace, o sea, la transparencia es la verdad. Uno trabaja la verdad y las cosas son diferentes, porque Dios, Jesús es la verdad, Satanás es la mentira. Usted trabaja con la mentira, usted tendrá consecuencias de Satanás. Si usted trabaja con la verdad, Dios te va a ayudar en lo que tú vas a trabajar. Ni pequeñas mentiras ni grandes mentiras, porque el padre de toda mentira es el demonio. O sea que si uno miente, pues está siendo hijo del demonio. Así de sencillo. ¿No es cierto? Así vayamos a misa, así hagamos encuentros espirituales, mentiritas, vigilia, lo que sea. Si decimos una mentira, estamos siendo hijos de Satanás. Eso lo dice la palabra. Entonces, no hagamos, como decimos aquí, no le hagamos morcilla al demonio, ¿no es cierto? O sea, no, o le apostamos a lo bueno o le apostamos a lo malo, ¿no es cierto? Pero no ser tibios, porque el Señor nos vomita. Dice así cuando alguien es tibio. Entonces, Moniquita, esto lo del sentimiento de culpa creo que es bien importante, porque es como uno de los factores que más afectan de pronto en las familias, ¿no es cierto? Las parejas, afecta la relación con los hijos, con los seres queridos, porque sí hay que romper con eso. Bueno, ¿y cómo romperlo, Moni? Ya tú dijiste uno, siendo transparente. Otro es realmente empezando a reconocer de dónde viene ese sentimiento de culpa. O sea, porque si uno no mira el pasado, amor va a estar patinando. Tú ya nos hablabas, pues básicamente del ser transparentes en la relación de pareja, porque de igual manera, pues al ser transparentes, pues necesariamente pues hay honestidad y sobre todo confianza a la otra persona. El otro elemento fundamental, Moni, es realmente empezar a mirar la raíz de dónde surge ese sentimiento de culpa. Hay que mirarlo, porque si no se mira ese pasado, Moni, si simplemente decimos no lo quiero mirar porque me da miedo verlo, pues ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ser esclavos de nuestro pasado. Y ese sentimiento de culpa nos lleva a todo lo que ya hablamos, a ser demasiado agresivos, a ser demasiado sumisos, a ser ambiguos en las cuestiones emocionales. Un día digo una cosa, un día me comporto de otra, estoy a la defensiva o estoy demasiado agresivo. ¿Sí ves? Entonces tengo que ir a revisar de dónde proviene ese sentimiento de culpa. ¿Qué fue lo que me lo generó? Y tengo que ir a enfrentarme a ese pasado. Si no lo enfrento, Moni, me volveré una marioneta emocional, como nosotros tenemos la frase en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Nos volvemos en marionetas emocionales, mi Moni. Sí, y la idea es que nosotros realmente la culpa no nos movilice, sino que de verdad veamos la identidad de nosotros. Cuando yo tengo culpas, definitivamente cualquier situación externa a mí es la que me estará movilizando en mis decisiones, en mis comentarios, en mi trabajo, en mis relaciones y demás. Entonces, cuando nosotros soltamos la culpa, definitivamente podemos ser
tener esa identidad que deberíamos tener, sentimos seguridad, sabemos de qué vamos a hablar o hacia dónde nos vamos a encaminar, las decisiones que vamos a tomar, el terminar relaciones que son nocivas, porque a veces mantenemos una relación nociva simplemente por esa falta de seguridad en nosotros, y todo tiene que ver con esa culpa. Podremos ser esa autoridad para nuestros hijos, porque a veces es la culpa la que nos moviliza a estar nosotros haciendo lo que nuestros hijos quieren, simplemente porque nos hemos sentido culpables con todo lo que nosotros hemos actuado con ellos. Cuando nosotros hemos trabajado la culpa, definitivamente vamos asumiendo la verdadera identidad que deberíamos tener, la identidad de hijos de Dios. De verdad actuaríamos con seguridad, y sobre todo que ya nos sentiríamos nosotros pues definitivamente nos sentiríamos como que nos apropiamos de lo que nosotros vamos a hacer, a hablar, a actuar. Entonces, por eso es que es tan importante ese trabajo que tenemos que hacer de eliminar la culpa de nuestra vida. Dios no nos quiere culpabilizar. Es que Jesús, a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, definitivamente Él se lleva la culpa de nosotros. O sea, Él coge todo lo que nosotros hicimos mal. Él se lleva absolutamente todo nuestro pecado. ¿Y con qué finalidad? De que nosotros seamos libres. ¿Cómo se puede sentir una persona libre? O sea, totalmente libre. Es una persona que siente seguridad, que siente que no se amarga, que siente que los demás pueden hablar lo que quieran y siente quién es él, sabe quién es él, no se va a dejar afectar por esos comentarios, podrá expresar sus emociones, podrá ser asertiva en expresar las cosas, podrá ver la belleza de la vida, podrá pensar positivamente, podrá traer, ser una persona caritativa, una persona amorosa, sensible. O sea, una persona libre definitivamente se parecerá mucho a Jesús, porque Jesús lo que tiene de particular es que Él era libre. Y la idea es que si nosotros somos libres de la culpa, realmente tendremos esa identidad de hijos de Dios. Y no vamos a tener temor también de confrontar, porque mi Jesús confrontaba con mucha transparencia y confrontaba era cuando confrontaba era fuerte. Aléjate de mí, Satanás. Le dijo así, ¿no es cierto? Le dijo así a Pedro. O sea que de por sí, mira, cuando cogió el látigo, por ejemplo, y sacó todos los mercaderes del templo. O sea, con autoridad, hijo de Dios. Vamos con otro elemento. Transparencia, reconocer nuestro pasado. Y el otro es empezar a confrontar las situaciones que hemos cometido. Pedir perdón, Moni. El reconocer que nos equivocamos. El reconocer que los sentimientos de culpa me llevaron a ser demasiado agresivo y pedir perdón y perdonar. ¿No es cierto? Hay momentos en que las personas tal vez no estén en condiciones de que acepten nuestro perdón o acepten o cuando el arrepentimiento nuestro, ¿no? Que es diferente al remordimiento, ¿no? Una cosa es arrepentimiento y otra remordimiento. Un ejemplo de eso, ¿lo sabes? Cuando el borrachito, ese es el ejemplo típico, ¿no? El borrachito que llega ya en la noche y se tomó su cerveza, llegó mal, hizo todo el daño, los estragos en la casa, y al otro día, me siento muy mal por todo el daño que hice, les pido perdón, pero pásenme una cerveza para quitar este guayabo, como decimos aquí en Colombia, ¿no es cierto? Esa resaca. O sea que no hay realmente un arrepentimiento, sino un remordimiento, un sentirme culpable, pero sigo en la misma tónica. Entonces el otro elemento fundamental es perdonar o pedir perdón, Moni. Reparar el daño que hemos hecho a través del perdón. Sí, Rafa, porque es que el arrepentimiento tiene que llevar cambio. El remordimiento, como dice, remuerdo. Yo remuerdo y remuerdo y remuerdo una misma situación, pero realmente no voy a cambiar. El arrepentimiento verdadero que sale del corazón, que es inspirado por el Espíritu, nos lleva a cambios importantes. Entonces ahí es cuando ve uno personas que, dejándose llevar por la palabra de Dios, por la oración, realmente muestra cambios en su forma de comportarse, muestra cambio en su forma de hablar, de tratar, de asumir las situaciones, cambia toda esa cantidad de actitudes que antes hicieron tanto daño y empieza a reparar
realmente las relaciones, empieza a reparar sus vínculos, empieza a reparar su testimonio de vida. Entonces, ahí es donde el perdón, el pedir perdón, el perdonar, realmente es un elemento muy válido para eliminar la culpa de la vida. Y necesariamente dentro de la reparación, Moni, también está el dejar el comportamiento negativo que hemos tenido. O sea, reconocer que definitivamente cometió una falla. Tenemos que agachar la cabeza definitivamente, por humildad, no por soberbia, porque a veces se agacha la cabeza por soberbia, con altivez, ¿no es cierto? Eso no es, eso es orgullo. Y realmente es uno reconocer que se equivocó y empezar a enmendar, iba a decir remendar porque he empleado tanto ese concepto de una niña que me dijo, hay que remendar las culpas, no hay que enmendar, y enmendar ese daño que se hizo, siendo humildes, mansos y humildes de corazón. Si hemos hecho algo, definitivamente empezar a que el daño que hicimos, pues tratar de enmendarlo, ¿no es cierto? Y lo cierto es no empezar a buscar la aprobación, porque andamos siempre mendigando amor, ¿no? Como me siento culpable, entonces llegamos a asumir una actitud que no es y empezar a callar al otro, como comprando, no sé si me va a entender, como comprando algo, el amor de los demás a través del dinero, a través del beneplácito. Por ejemplo, cuando la mujer se va al hombre de la casa, entonces se permite estar allí en relaciones sexuales a pesar de que él está también con otra mujer, entonces se permite esa prostitución del matrimonio, como bien lo dice mi Jesús María Valtorta, ¿no es cierto? O sea, por el beneplácito, por darle simplemente por ese sentimiento de culpa, entonces yo me vuelvo una persona que soy complaciente frente al daño que me hicieron a la otra persona, para tratar de medio remendar, otra vez vuelve la palabra y me quedo, enmendar la situación de mi pasado, Moni, ¿no es cierto? Sí, Rafa, desafortunadamente cuando se manejan situaciones de culpa, la persona se prostituye, definitivamente se prostituye, más en una relación de pareja, se prostituye porque acepta que el hombre la trate a la mujer como quiera, porque la mujer acepta una cantidad de situaciones, exigencias que a veces hasta ni son sanas, que van hasta contra natura, y pues desafortunadamente lo único que trae es degradación del ser humano, es degradación de la dignidad, de la parte espiritual, y todo simplemente por complacer un sentimiento de culpa que no se está elaborando. Entonces uno no debe buscar la aprobación. Cuando hay culpa, definitivamente es como esos signos que uno puede ver, una persona buscando aprobación. Mírenme, aquí existo, no importa lo que hagas conmigo, yo te lo voy a permitir porque me siento tan mal contigo que tú puedes hacer todo conmigo. Y así no son las cosas. O sea, la culpa se tiene que confrontar, y si eso va a traer rechazo de la otra persona, significa que ese amor que tanto se juró, yo creo que tiene que pasar un proceso de transformación por medio de la balanza de Dios. Bueno, Moni, y de igual manera también está el hecho mismo de saber que el pasado no lo podemos cambiar, ¿no? O sea, al único que yo vi que el pasado lo cambió fue Superman, cuando le dio unas vueltas al mundo y devolvió el mundo para que Luisa Lane no fuera atropellada por un cohete. Eso fue el único momento en que yo vi que el único que pudo devolver el pasado, Moni. O sea, que nosotros no podemos devolver el pasado, Moni, a lo hecho pecho, ¿no es cierto? Dice, más o menos así dice el dicho, ¿no es cierto? No, uno no puede llorar por la leche derramada, ya lo que fue. Entonces es enfrentar ese pasado y decir, sí, me equivoqué, lo voy a mirar, miro mi pasado, voy a mi pasado y reparo esa situación que se dio en mi pasado, perdono, pido perdón, me reconcilio conmigo misma, ¿no es cierto? Si las personas no quieren aceptarme, pues no me aceptaron de todas formas, pero es empezar a tomar la realidad de que sí tuve un pasado y que ese pasado hay que enfrentarlo definitivamente, Moni, porque más no, creo que desde allí eso no se puede más seguir uno llorando por algo que se dio. Enfrentarlo. Si uno se pone a vivir del futuro, ¿y ahora qué va a pasar de mí? Yo seguiré así
pagando todo, como hay un libro aquí en Colombia que se llama No nacimos para semilla, ¿sí ves? O sea, como que ya definitivamente nos tocó resignarnos con esta suerte que tenemos, ¿sí ves? Como que definitivamente ya me tocó este mundo cruel y villano, vivirlo de esta manera y enfrentarlo. Esa es mi cruz, entre comillas, subrayado y negrilla, que decimos que esta es mi cruz. No, eso es una mentira, porque Dios nos quiere realmente que tengamos paz y tengamos el gozo en el Espíritu, y para tener esa paz y ese gozo en el Espíritu pues tenemos que ser libres, como mi Jesús, como tú lo referiste, ser libres como mi Jesús. Mira, Rafa, que uno de los principios que precisamente la comunidad habla es de que todo en la vida obra para bien, y precisamente tiene que ver con eso. Nuestro pasado parece terrible, parece lo más horrible. Les aseguro que el trabajo que llevo y que llevan los dos, uno sabe de unas historias tremendas que han vivenciado nuestros jóvenes, y uno dice, no, pero imagínese después de semejante historia, ¿qué va a pasar de ese ser humano? No, hasta esa historia el Señor la utiliza, porque el Señor de todo se vale para ayudar a la obra de Él, para que su pueblo se levante. Entonces, nuestra historia al repararla, nuestra historia al quitarle esa connotación de dolorosa, de terrible, de culpabilizante, etcétera, 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 será usada en las manos de Dios de la mejor forma para ayudar a otros. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el pasado no es para yo estarme entristeciendo y victimizando. No, el pasado superado es un pasado que definitivamente traerá edificación al pueblo de Dios, y es lo que el Señor espera. O sea, Dios no nos va a quitar nuestra memoria para que nosotros vivamos felices. No, con tu historia tú vas a ser feliz, porque el Señor va a utilizar esa historia para levantar a otros que están caídos y que necesitan reparar sus vidas. Y ahora, ¿realmente Dios sí perdona? Porque ahí viene el cuento, ¿no? O sea, si nosotros creemos que Dios no perdona, que Dios es implacable, que Dios es malévolo, perverso, que definitivamente Él ve con ojos de justiciero todo lo que nosotros hacemos, Él lo ve con ojos de misericordia, Moni. Él lo ve con ojos de compasión, Él es misericordioso y compasivo. ¿Quieres un ejemplo de ello? Mira, por ejemplo, al ladrón que estuvo al lado izquierdo de su mano, al lado derecho, perdona. ¿No es cierto? ¿Qué sucedió? Él le dijo, tienes que ir a hacer una cantidad de sacrificios, de ver tu pasado. Él lo único que te dijo, vio su corazón. Cuando le dijo, quiero que tú me permites estar en tu reino. Cuando tú mueras, llame a tu reino. Y él le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Se lo llevó. ¿Sí te das cuenta? ¿Y por qué? Porque es que mi Señor es compasivo y misericordioso. ¿Qué hizo con la mujer adúltera? ¿Sí te das cuenta? Dijo, vete y no peques más. Yo te perdono, vete y no peques más, porque no veo dónde están las personas que te están juzgando. ¿Qué hizo con María Magdalena, Moni? ¿Qué hizo con el rey David? ¿Qué hizo con todo el pueblo judío, con tantas perversidades que tenía? Es Dios tan misericordioso y tan compasivo que mandó a su hijo, para que nosotros fuéramos liberados del poder de la carne y otra vez nos reconociera como hijos amados de Él. O sea, no es misericordioso. Y nos pone al hijo pródigo, por ejemplo. Va y despilfarra absolutamente todo lo que nos ha pasado en nuestras vidas. Comemos hasta comida de cerdos porque hemos hecho cosas muy malas. Y Él siempre está con los brazos abiertos, mirando a qué hora es que vamos a llegar, para recibirnos, no juzgarnos, no nos pregunta absolutamente nada. Queremos otro ejemplo de la Biblia de cómo es Dios de misericordioso. Cuando Pedro niega a Jesús 3 veces y se lo dijo, tú me vas a negar. ¿Y qué hizo mi Jesús cuando lo encontró? Si nosotros, ¿qué haríamos cuando nos encontramos a aquel que nos niega y que nos vitupera, que nos juzga, que nos critica, que nos dice que nosotros nos vamos a morir, que somos más locos, esposos y esposas, que son la clave, los hijos? Y automáticamente nosotros respondemos, pero mi Jesús, ¿qué dijo? Acércate y le ayuda a reparar. Mi Jesús repara. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces para reparar el daño que él mismo había hecho. Lo estaba ayudando a reparar su daño. ¿Sí ves? A sanar la herida de su corazón. Que él realmente a través del arrepentimiento limpiara su corazón. Me arrepiento, Señor, me arrepiento y me arrepiento.
definitivamente. Mi Jesús perdona. Todo el mal que hemos hecho lo perdona, pero el justiciero, el mal, que es perverso, siempre nos hace ver a nosotros como lo peor de lo peor, porque Él nos ve con los ojos de Él, y Él quiere que sintamos lo mismo que Él está experimentando. Él lo quiere de esa manera, entonces por eso es que no nos quiere hacer sentir realmente liberados, y Él nos quiere hacer todo el santísimo tiempo culpables. Pasaje bíblico que lo sustenta: el mal siempre viene con un acta de decretos. Explícanos qué es lo del acta de decretos, Moniquita. Es hacernos sentir culpables. Acta de decretos, un acta de lo que tú te has comportado, de lo que tú has hecho, y Él sí lo tiene muy bien registrado, y míralo. Inclusive con Job, Moni, también lo habla. Siempre se le presentó al Señor a decirle el comportamiento que Job tenía. ¿Sí te das cuenta? O sea que en la Biblia está cargada realmente de todo lo que sucede con nosotros. El sentimiento de culpa es la estrategia del mal para que nosotros no crezcamos espiritualmente y no vivamos en el gozo del Espíritu Santo, Moni. ¿No te parece? Así es, Rafa. Entonces, siempre es importante que nosotros seamos conscientes de los sentimientos de culpa que estemos manejando. Los sentimientos de culpa nos hacen ser malos padres, porque cuando yo estoy culpabilizado porque de pronto en el embarazo yo rechacé a mi hijo, no lo quería tener, o yo no quería que fuera un niño sino una niña, o al contrario, o porque se dieron situaciones de relación con mi pareja, entonces eché la culpa a mi hijo por las cosas que estaba vivenciando, etcétera, etcétera, hace que yo más adelante me sienta culpabilizado con mis hijos y empiece yo a darles una cantidad de prebendas que lo único que hacen es perjudicar realmente ese desarrollo, esa formación de mis hijos. Cuando yo me siento culpabilizado en mi trabajo, también hace que yo no sea tan buen empleado. Cuando yo me siento culpabilizado con mi pareja, definitivamente voy a lastimar y voy a maltratar, y lo más seguro es que daré los buenos pinos para que la relación se rompa. Entonces la culpabilización lo que lleva es a la destrucción. Tenemos que trabajar la culpabilización desde el mismo momento de gestación de nuestras vidas, y eso solamente lo puede revelar el Espíritu de Dios. Estudiaba precisamente en Hechos 9, ya finalizando el capítulo, que hablaba que los gentiles tuvieron la bendición de recibir la posibilidad de ser salvos gracias a que simplemente se dejaron llevar por la fe, y como muchos siendo del pueblo judío, simplemente por cumplir hacían cosas, y desafortunadamente en este momento pues ellos perdieron muchísimas bendiciones a raíz de simplemente cumplir. Tenemos que tener cuidado de eso, que de verdad nosotros nos acerquemos al Señor por fe, que de verdad nosotros nos acerquemos porque le amamos, porque es la gracia de Dios, no porque la culpa nos lleve a que tenemos que ir a la misa, no porque la culpa tenemos que hacer una penitencia, que por la culpa tenemos que hacer una obra de caridad, que por la culpa hacemos mil cosas, pero resulta que todavía seguimos viviendo en la culpa y seguimos lastimando y seguimos maltratando. No es cumplir, no, es vivir la gracia de Dios. Y vivir la gracia de Dios significa realmente sacar de nuestro corazón aquello que no le agrada a Dios. Y a Dios no le agrada que sintamos culpa. Moni, y de igual manera tampoco carguemos con la culpa de los otros. Porque es que cargamos con los otros, Moni. O sea, como nos hacen sentir tan culpables, nosotros entonces cargamos con la responsabilidad del hijo pródigo. ¿Sí ves? O sea, andamos siempre con el comportamiento del esposo, entonces yo tengo que asumirlo como si fuera mi responsabilidad como tal. La responsabilidad de los hijos, no estoy hablando que seamos irresponsables, sino que no tomemos esa responsabilidad que no nos compete. Solamente mi Jesús fue el único que cargó con nuestros pecados. ¿Por qué te pones a cargar con los pecados de los demás, Moni? Porque eso nos hace sentir peor. Y ahí sí que nos vamos a enfermar, ni comemos, si trabajamos de una manera que no es. Por eso es que nos va tan mal incluso hasta en la vida familiar, Moni.
porque cargamos de verdad con una cantidad de cosas que no son nuestras. Entonces asumamos nuestra responsabilidad y en vez de estar asumiendo la responsabilidad de los demás, Moni, porque ahí sí no hacemos absolutamente nada. Eso demanda realmente abandonarnos en la presencia de Dios y que sea Dios el que actúe a través de nosotros. Cuando abandonamos a alguien ante el Santísimo, es el abandono. Cuando abandonamos a alguien ante la presencia de Dios, nosotros ya nos sentimos descargados. ¿Te acuerdas de un momento que inicia ese proceso de soltar la culpa que por nuestra relación teníamos, y empecé yo a romper con la culpa que yo sentía a causa de todo el trato que recibía? Fue un diciembre que tú estabas trabajando, ibas hasta tardecito, pero entonces ya estaba casi al final de mes, pues para el 24 ya es casi final de mes, a nosotros nos pagan mensual, y resulta que ya venía yo trabajando lo de la culpa cuando yo ese día me fui a querer comprar pues las cosas de la cena navideña. ¿Te acuerdas, Rafa? Entonces yo llego allí a donde tú estás y no, yo ya me voy a ir a comprar las cosas. Y tú me vienes y me dices, pero Mónica, no tenemos plata, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a gastar? Si todavía nos falta para terminar el mes y mientras que, bueno, inicia el año, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces yo me quedé mirándote, ¿te acuerdas que yo me quedé mirándote ahí donde estabas? Y como que yo te escuchaba y como que yo decía, ¿y este loco de qué me está hablando? Y entonces como que tú me mirabas así como esperando que yo reaccionara como generalmente reaccionaba, que me empezaba a justificar, que empezaba a sentirme mal, que empezaba a decir una cantidad de cosas. Pero esta vez yo te quedé mirando y yo como que me sonreía, y entonces tú como que sorprendido por mi reacción y me como que, a ver, ¿y a usted por qué me está mirando así? Me dices, y yo le digo, pues una cuestión es clara, si usted se gastó la plata suya, eso es problema suyo, y ahí, hasta ahí es su responsabilidad. Yo tengo mi plata y con mi plata yo voy a ir a comprar las cosas de la cena. Entonces, si usted no sabe ahorrar, es problema suyo. Yo sí tuve plata ahorrada para este momento. Entonces nos vemos esta noche, y te dejé. Tú como que me mirabas y como que te sonreías. En ese momento yo sentí tanta tranquilidad porque en ese momento me di cuenta que tenía que empezar a romper con esos sentimientos de culpa, porque tú me hacías sentir como que la irresponsable, la que no sabía ahorrar, la que despilfarraba la plata, etcétera, etcétera. Y ahí yo rompí con algo, y ya tú empezaste desde ese momento a decir, si tú sabes manejar mejor las finanzas que yo, empezaste a valorar esa parte en mí. Pero yo tuve que haber manejado eso, porque de resto tú me echabas la culpa porque tú sí gastabas mucha plata, y tú me echabas la culpa y yo me sentía culpable. Entonces desde ese momento yo empecé a trabajar la culpa, hasta donde viene parte mía, trabajarla, asumirla, ser responsable, pidiendo perdón, etcétera, lo que venimos hablando, y ya el resto tú asumes lo que a ti te corresponde. Mi amor, terminamos, por favor. Ya te metiste en cosas muy privadas, entonces ya, por favor, oramos y terminamos. Morir, sentimiento de culpa, enfermedad del alma. De verdad, una enfermedad mental es una enfermedad. Cuando hablamos del alma estamos hablando de la mente, y definitivamente tenemos que romper con eso, porque si no, no vamos a poder tener el gozo del Espíritu Santo, Moni. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar Él nos da esa convicción de pecado. Cuando hablamos de convicción de pecado, es el que nos muestra qué es lo que hay allí en nuestro pasado, ¿no es cierto? Qué es lo que tenemos que ir a mirarlo, y sobre todo empezar a quitar ese dolor que hay por ese error que cometimos. Y Dios es misericordioso y nos perdona. Terminemos, Moniquita, orando. Padre eterno, y te damos gracias, misericordioso Dios, por tanto amor que definitivamente no logramos ni siquiera dimensionar, Dios. Tú eres grande, eres majestuoso, eres poderoso. Realmente no logramos ver tu grandeza, Señor, pero debe ser tan infinito que tú solamente logras percibir todas las criaturas, todos los seres humanos que hay en este planeta, en el universo, Dios. A ti te agradecemos, Señor, porque tu plan ha sido tan perfecto,
Dios mío, nada se te escapa. Gracias porque tú nos vienes enseñando, Dios. Tú nos vienes enseñando qué es ser verdaderos hijos tuyos. Cómo quieres a tus verdaderos hijos. Cómo nos pensaste, cómo nos soñaste, Señor. Porque nosotros, cada uno de nosotros, ha sido un sueño tuyo. Tú nos pensaste así como somos cada uno. Así como nos vemos delante del espejo, Señor, con nuestras diferencias, con nuestra forma de ser, con nuestras cualidades y demás, tú nos pensaste así, Dios. Dios mío, hoy te pedimos perdón por permitirnos durante tantos años haber aceptado ideas erróneas contra nosotros mismos, haber aceptado la culpa que el maligno puso en nuestra vida por diferentes situaciones, Señor. Perdónanos porque hemos desvirtuado esa imagen que tú tuviste inicialmente de nosotros y fuimos adoptando comportamientos y formas de reaccionar, actitudes que no te agradaron, Dios. Perdónanos, Padre eterno, porque definitivamente hemos dañado tu imagen, Señor, porque tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, y con nuestra forma de reaccionar y de apropiarnos de cosas que ni nuestras eran, Señor, dañamos esa imagen y semejanza que tú pusiste en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Dios, porque hasta este momento, pero gracias también, hasta este momento nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, que tenemos que alejar de nosotros para podernos volver a identificar como tus hijos, Señor. No queremos aceptar más la culpa en nuestras vidas. Sabemos que hemos fallado y por ello te pedimos perdón. Te pedimos perdón por las palabras maldichas, por las actitudes incorrectas asumidas, por la mentira que hemos manejado, por la traición que hemos dado, Señor, por el maltrato, por la gritería, por la maledicencia, por las malas palabras, Señor, por hacer lo que no te agrada a ti, por todo lo que se llama pecado, Señor. Perdónanos por ello, porque sí sabemos que te hemos fallado, porque en tu misma palabra dice que si nosotros decimos que nosotros no pecamos, eso es decir que tú eres un mentiroso, Señor. La verdad es que todos los días pecamos y luchamos, Señor, para que no lo hagamos, pero sabemos que fallamos, Señor. Por eso necesitamos de la fuerza de tu Hijo amado, que logró vencer esa cruz, Señor, que logró ser triunfador, Señor. Necesitamos de esa fuerza para poder vencer, Señor. Hoy te pedimos perdón por todo nuestro pecado, pero, Señor, a partir de este momento queremos sacar de nuestra vida la culpa. No queremos darle más elementos al maligno a que nos siga torturando en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, con sentimientos de culpa por cosas que no están en nosotros, Señor. Porque aparte de nuestra falla, Señor, Él quiere aumentar a nosotros el pensamiento de que hemos fallado más de lo que debería ser. Señor, hoy renunciamos a la culpa. Hoy queremos aceptar en nuestra vida la verdad y hablar a partir de hoy a través de la transparencia, a través de la verdad, a través de la libertad que nos da reconocer nuestras fallas, Señor. Sé que nos da vergüenza, Señor, pero es preferible pasar un momento de vergüenza, Señor, pero no perder tu amistad, no perder tu amor, Señor. Te necesitamos, Padre. Danos la valentía que solo viene de parte tuya. Danos la transparencia que solo viene de tu amor, Señor. Y ayúdanos a levantarnos. Hoy te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por estas palabras. Te damos gracias por tu enseñanza, Señor. Sigue afianzando en nosotros el amor hacia ti, el deleitarnos contigo, Señor, para que día a día realmente recuperemos nuestra imagen de hijos de Dios. Gracias, Padre Santo. A ti la alabanza y la gloria, Señor. A ti la adoración y la honra, porque tú eres el único digno, el único Dios poderoso, el único todopoderoso, Señor. Alabanza y gloria a ti por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.